Que regresen de una vez a la ex primera dama Lilia Paredes, quien ahora se encuentra fugada en México, porque su asilo político es completamente falso, debe ser anulado. Y si se preguntan por qué, es a causa de sus graves mentiras, ya que resulta que para obtener este trámite decidió rellenar su súplica al presidente mexicano Manuel López Obrador con pura información falsa. Y a continuación veremos todas las mentiras que se mandó Lilia Paredes, pues la desmienten. Dos momentos de una misma historia cuyos entretelones hasta ahora no han sido contados. El 7 de diciembre del año pasado, la detención del expresidente Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado. Después de unos minutos, el expresidente Pedro Castillo fue conducido a la 7ª región policial en calidad de detenido. Y el 21 de ese mismo mes, la partida de la ex primera dama Lilia Paredes y sus hijos rumbo a México, luego de obtener el asilo político de ese país. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México. ¿Qué pasó entre el 7 de diciembre y el 21 de diciembre del 2022, cuando la ex familia presidencial salió del país tras ser asilada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final accedieron al expediente completo de este caso, solicitándolo a través de las leyes mexicanas de acceso a la información pública. Un trámite que duró 9 meses, pero que hoy ha dado resultados. Como escucharon, este expediente contiene todas las mentiras de la ex primera dama Lilia Paredes, quien, recordemos, intentó fugar junto a su esposo luego de que el expresidente Castillo, diera su golpe de Estado. Sin embargo, el chotano no pudo fugarse, pero quien sí pudo fue Lilia Paredes junto a sus hijos, hecho que de por sí ha sido muy criticado porque ella tiene pendiente un juicio en el Perú. Pero lo que se acaba de descubrir ahora sí que es el colmo, ya que resulta que ha obtenido el asilo político en México con pura información falsa y contradictoria por sí misma. Y ahora que ya han visto el expediente que contiene todo ello, seguramente se estarán preguntando, ¿pero qué tanto mintió? Antes de ver eso, leamos la carta que le mandó a AMLO para que acepten a toda su familia. Lo cierto es que el 8 de diciembre a las 10 de la mañana, Lilia Paredes, quien es investigada por el Ministerio Público por el caso Anguía y su supuesta participación como coordinadora en la organización criminal que lideraría su esposo Pedro Castillo, se acercó hasta la sede de la Embajada Mexicana ubicada en San Isidro y presentó esta carta. El 8 de diciembre del año pasado, es decir, un día después del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, Lilia Paredes, la esposa del ex jefe de Estado, le envía esta carta al embajador de México en nuestro país, el señor Pablo Monroy, en donde le solicita de manera formal asilo diplomático para ella y sus menores hijos, argumentando una situación de inseguridad desde la detención de su esposo. También señala temer por su integridad y la de su familia. La carta estaba acompañada de los pasaportes de los integrantes de la familia Castillo. Curiosamente, estos documentos fueron expedidos el 8 de noviembre del año pasado, un mes antes del autogolpe y la entrega de esta misiva a la Embajada Mexicana, y en donde Paredes pretendía ser clara. Como vemos, la ex primera dama argumenta encontrarse en una situación de inseguridad y teme por su integridad. Como vieron, Lilia Paredes aprendió muy bien de su marido, ya que aplicó la misma estrategia, pura victimización. Y es que en una carta donde prácticamente usa a sus hijos y la situación en la que su propio marido los metió, decide aprovecharse de la situación y pedir prácticamente con súplicas que aceleren el trámite y acepten su asilo político. Sin embargo, hay que decirlo, Lilia no fue la única que participó en todo esto, ya que además se sabe de la participación del subsecretario para América Latina y el Caribe en Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En concreto, hablamos de Maximiliano Reyes,
quien bajo la orden del presidente mexicano Manuel López Obrador hizo de todo para ayudar a Lilia Paredes y a sus hijos a salirse con la suya con puras mentiras. Nadie sabía entonces que mientras el presidente mexicano hacía esta declaración, su gobierno corría traslado del pedido de Lilia Paredes de forma expresa. El 9 de diciembre, un día después de enviada la carta, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, remite este documento al secretario de Gobernación, Adán López Hernández, en donde le cuenta el asilo político solicitado por la ex familia presidencial peruana. La palabra clave aquí es político, ¿no? Este no es un proceso meramente legal. Por ejemplo, se hace constar en la documentación que ustedes obtuvieron que se requiere la aprobación de la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría puramente política. ¿Cuál sería su Sería el equivalente al premierato, a la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, ¿no? En uno de los últimos párrafos, Reyes le dice al secretario de Gobernación que su dependencia considera favorable el otorgamiento del asilo político y que le adjunta el siguiente documento: una valoración política que había efectuado sobre la situación que nuestro país vivía en esos momentos. Luego entonces de haberte enterado que Lilia Paredes no actuó sola, sino que llevó a cabo todo su plan en alianza al presidente mexicano Manuel López Obrador, ya te estarás preguntando, pero ¿dónde está la mentira? Por eso necesito que presten mucha atención, ya que lo que escucharemos a continuación es una versión del golpe de estado del expresidente chotano totalmente modificada, y ya entenderán por qué. Un documento que comienza así. Desde que Pedro Castillo Terrones triunfó en las elecciones, su gobierno enfrentó un constante asedio de fuerzas políticas opositoras. Formaron un frente común para obstaculizar el ejercicio gubernamental y destituir al mandatario. En otro momento, señala que la inestabilidad provocada por la oposición se reflejó en los reiterados esfuerzos para obligar su vacancia con acusaciones improbadas de incapacidad moral y corrupción. Sin embargo, lo más antojadizo entra líneas abajo y alude a la moción de vacancia presidencial que ese 7 de diciembre se iba a votar en el Congreso. En la valoración política que hace el gobierno mexicano de la situación en nuestro país en diciembre del 2022, hay un párrafo que llama poderosamente la atención por lo inexacto y falso. Señala que el presidente Castillo, horas antes de la votación que se iba a llevar a cabo en el Congreso para ver su vacancia, ordenó la disolución temporal de dicho cuerpo legislativo y anunció la instauración de un estado de excepción. Y acá viene lo polémico, lo cual fue interpretado, según el gobierno mexicano, por varios sectores como un golpe de Estado. ¿Esta valoración política que hace México de la situación de nuestro país en diciembre del 2022 es exacta? No, es totalmente falsa, pero era difícil concebir que la Cancillería dijera algo radicalmente distinto a lo que ya había dicho el presidente. López Obrador no solo ignora el golpe de Castillo, sino que alega un inexistente golpe de Estado en su contra. Como vieron, Lilia Paredes y el gobierno mexicano no solamente niegan que el expresidente Castillo haya sido un golpista y haya roto la democracia, sino que además satanizan al Congreso, como si es que detener a Pedro Castillo cuando se quería fugar hubiese sido un acto malo. Es más, incluso también juzgan al Ministerio Público por ello. Pero la peor parte viene cuando aplauden la gestión del chotano. Y es justamente por este tipo de motivos que la gente ya se dio cuenta que AMLO le mintió a todos los mexicanos, tratando de limpiar la cochinada de corrupción que hizo Castillo en el Perú para aceptar a su familia. Sin embargo, ya todo ha salido a la luz. Aunque hay que decirlo demasiado tarde, porque Lilia y su familia están fugados en México con ayuda de AMLO. Pero esto no será así por mucho tiempo, ya que ahora que se conocen los motivos, ya que ahora que se conoce su gran farsa, piensan quitarle el asilo. Como se quiere, un día después, el 10 de diciembre, el secretario de Gobernación mexicano emitió una opinión favorable para el otorgamiento del asilo político. Ese mismo día, a las 6:41 de la tarde, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe envía este correo a la Embajada Mexicana en Perú, informando que el asilo ha sido concedido. Ordena a la misión diplomática coordinar con la Cancillería peruana para emitir los salvoconductos respectivos.
Esto se dio el 21 de diciembre del año pasado e inmediatamente México expidió estas constancias de clave única de registro de población para extranjeros a nombre de Lilia Paredes y sus hijos. Ese mismo día viajaron hacia la tierra de aztecas y mayas. Argumentar, como se argumenta en estos documentos, de que Lilia Paredes temía por su seguridad y la de sus hijos, en todo caso es materia interpretable. Ahí no veo mayor problema. El problema es que se siga negando el golpe de Estado de Castillo, o cuando menos que se pretenda soslayar lo que fue a todas luces un intento, por suerte fallido, golpe de Estado. Y ese es el tema de fondo de esta historia. El gobierno mexicano, a través de las declaraciones de sus máximas autoridades, y hoy sabemos también en sus papeles oficiales, difunde una versión falsa de lo que pasó en el Perú. Lo de Castillo fue un golpe de Estado en toda su dimensión, y eso no tiene margen de interpretación. Tras todo lo visto, es evidente que algo más une al expresidente Castillo y a AMLO, Manuel López Obrador, ya que realmente parece mucha casualidad que uno a uno se apoyen. ¿Qué le habrá ofrecido Castillo para que AMLO blinde a su familia? Pero sobre todo, ¿por qué las autoridades no traen de vuelta a la ex primera dama Lilia Paredes ahora que saben que pudo fugarse a México con puras mentiras que ya han quedado desmontadas en este video? Te estaré leyendo en los comentarios. Y si quieres que anulen el asilo político al cual apeló, deja tu like y comenta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.